vuelta por aquí para traerles un videito más sobre viajes. Sí, acá estamos en Sao Paulo y hoy les traigo lo que son los mejores tips de viaje para donde sea que vayas. En este videito les voy a traer mis tips básicos y esenciales para cualquier tipo de viaje. Les voy a ir adentrando un poquitico más en cada tema, pero básicamente les voy a ir mencionando cuáles son los tips y los puntos súper importantes que tienes que tener en cuenta cuando vas a viajar. Les estaré comentando cómo hago o qué es lo que hago para reservar mi vuelo, cómo reservo lo que es mi estancia, cuáles son las aplicaciones o páginas que utilizo, qué medios utilizo para hacerlo, y también les estaré comentando un tip especial que yo tengo propio. A lo mejor hay mucha gente que lo hace, pero yo es algo que no me puede faltar. Literal a la ciudad o el país al que quiera visitar. Y si no sabes cómo hacerlo, pues quédate hasta el final del video que te lo voy a contar. Y bueno, mi gente, el primer tip que les voy a dar sería revisar todos los requerimientos, ya sea para el país o la ciudad que vayamos a visitar. Estas son las páginas que yo utilizo. Esta primerita que les traigo por acá se llama Travel Center. Lo ponen así en Google, ese mismo les va a salir. Acá puedes encontrar lo que es el mapa general de todos los requerimientos en cuanto al coronavirus que se requieren para las ciudades y los países del mundo. Que te dice si necesitas estar vacunado para entrar en cada país o si necesitas entrar en cuarentena cuando entras al país. Esta otra página que les traigo por acá es la página del CDC, que bueno, muchos la conocen, y por acá puedes encontrar cómo está el nivel de coronavirus en todas las ciudades y los países del mundo. Te salen cuáles son los países de alto riesgo, menos riesgo, y pues los países que están con regulaciones, pero que todo está bastante controlado. Segundo tip y muy importante, administrar el presupuesto. Básicamente les recomiendo muchas de estas aplicaciones que yo tengo como esenciales para viajar, ya que les van a ayudar muchísimo en cualquier parte del mundo a donde vayan a ir. Comencemos con encontrar nuestro vuelo. Una de las páginas que siempre utilizo para chequear qué tan caros están los vuelos o cuáles son las mejores ofertas es Skyscanner. Esta aplicación te ayuda a buscar en varios sitios, varias ciudades, varias aerolíneas en donde puedes hacer diferentes conexiones y te pueden dar los mejores descuentos. Aunque siempre recomiendo chequear las aplicaciones de las mismas aerolíneas porque muchas veces en estas aplicaciones encuentras precios totalmente diferentes a las aplicaciones de las aerolíneas. Otra página que recomiendo es Cheap.Air. Lo ponen en Google y también les va a salir. Esto también tiene opciones de vuelos, tiene hoteles y también siempre tiene ofertas al igual que Skyscanner. Siempre tiene ofertas de descuento, paquetes, diferentes escalas y diferentes conexiones que les van a ayudar a ahorrar un poquitito más en cuanto al vuelo. Independientemente de que estas páginas para encontrar vuelos también tienen la opción de encontrar hospedaje. Una opción muy buena que les traigo también es recomendarle la página de Expedia. Expedia es bastante completo y tiene todas las opciones, ya sea vuelo, hospedaje, cruceros, especiales, paquetes que te combinan varios servicios al mismo tiempo y siempre puedes encontrar muchísimas ofertas para cualquier ciudad del mundo y cualquier país del mundo. También tienes renta de carros y pues diferentes paquetes que te van a ayudar a pues economizar. Acá vamos a ver un ejemplo bien rapidito, un ejemplo que pues todas las personas que vivimos en Miami siempre estamos buscando, que son los paquetes de Miami a Cancún, que es un destino bastante concurrido. Vamos a poner una fecha de diciembre, vamos a poner de aquí a una semana, 2 semanas aproximadamente, y vemos que hay muchísimos paquetes con hoteles de altísima calidad que te incluye pasaje, hotel e incluso tienes otros beneficios que puedes ir agregando como un extra cuando estás haciendo la reserva y la diferencia en precio es muy poca. Te sale en buenísima opción. Recuerda presionar el botoncito que está abajo que tiene la manito hacia arriba y dejas tu mejor like para que así YouTube pueda recomendar nuestros videos aún más y sigamos creciendo. Por acá les traigo la aplicación de Booking. Booking, al igual que las otras páginas, tienen su aplicación o tienen su sitio web. Booking yo lo uso bastante porque tiene muchísimas ofertas también. Siempre tiene especiales acá como están viendo ahora por Black Friday. Y también tiene paquetes en muchísimas ciudades, no en todas aplica, pero en algunas ciudades tiene paquetes que te incluye lo que sería la estancia con el vuelo. También tiene servicio de taxi, que es muy importante cuando vamos a un lugar que no conocemos, es decir, un servicio de transporte bastante organizado. Y pues podemos encontrar muchísimas atracciones, lo que viene siendo los lugares más turísticos de la ciudad, lugares interesantes que puedes visitar, diferentes tours que ofertan en esa ciudad que vamos a estar visitando. Tiene muchísimas cosas que si te pones a buscar puedes encontrar cosas interesantes e incluso descubrir esa ciudad o ese país al que estás visitando que no conoces. Y bueno, acá está mi favorito para lo que es el hospedaje.
Airbnb te ofrece muchísima calidad en cuanto a la estancia y tienes de todo tipo. O sea, siempre te ofrece ofertas en lo que son las áreas cercanas a donde tú te encuentras y también tiene estadías o hospedajes únicos. Muchísimos filtros si viajas con mascotas, si viajas con niños, quieres algo único, exclusivo, quieres luxury, tienes de todo. Además de eso te permite crear muchísimas listas de deseos que yo tengo por montones y borro y vuelvo a crear y así para inspirarte en próximos viajes. Y además de eso, pues tienes un servicio en la aplicación, en la plataforma como tal, muy cómoda para comunicarte con los hosts y así poder saber todos los detalles del hospedaje. Además de esto, Airbnb hace muy poquito tiempo sacó algo súper bueno, que son estancias de larga duración, que son las que yo utilizo mayormente ahora que estoy viniendo a Brasil. Por lo tanto, te dan muchísimos descuentos y muchísimos beneficios por utilizar estas estancias de larga duración. Y mi parte favorita en cuanto a los viajes es stalkear la ciudad o el país al que vayas. Sí, señores, así como lo ven ahí. Esto es algo que utilizo mucho y el tema del stalkeo es algo pues gracioso y tal, pero que es muy importante y muchas personas no lo hacen. En este caso les recomiendo TripAdvisor. TripAdvisor es buenísimo independientemente de todas las opciones que tiene para que busques renta, para que busques hospedaje. Tiene algo llamado forums. En cada parte de la aplicación o de la página que tú vayas a entrar, vas a encontrar opiniones de personas que ya visitaron esa ciudad o ese lugar y te van a dar toda su impresión de, pues, del sitio o del hospedaje que eligieron. Por lo tanto, eso te va a ayudar muchísimo a saber cuáles son las mejores zonas donde te puedes hospedar, cuáles son las más tranquilas, las más seguras. Te da una idea como tal del lugar al que estás visitando. Me encanta sobre todo por la parte del forum y la parte donde puedes conocer un poquito más sobre la gente, sobre la zona y pues sobre el hospedaje también en caso de que te vayas a rentar en un hotel. También tiene foros internacionales de cada ciudad, de los lugares más populares, para que así puedas adentrarte un poco más en este mundo. Incluso te puedes crear una cuenta y ser partícipe de todos estos forums y dejar tu opinión cuando vayas a visitar estos lugares a los que estás pensando ir. Y por último, pero no menos importante, tenemos las redes sociales. Sí, señores, si presionas esta etiqueta que te está saliendo en la esquina, vas a poder adentrarte en los videos que yo he hecho anteriormente de los lugares a los que he visitado. Por lo tanto, de esa misma manera que tú vas a adentrarte en esos videos, si tú buscas en Instagram o en YouTube el nombre de la ciudad al que vas a visitar, o tu artista favorita de esa ciudad, o tu youtuber favorito de esa ciudad, casi siempre todas estas personas van a tener en sus cuentas de Instagram y en sus cuentas de YouTube videos, fotos, sitios a los que han visitado, restaurantes o hoteles a los que ya siguen porque son fanáticos de estos servicios. Por lo tanto, te van a ayudar a tú empezar a seguir esas cuentas, a tú chequear estos videos y así conocer un poquito más y tener una visión de lo que quieras hacer cuando llegues a ese destino. Bueno, mi gente, bien rapidito les voy a dejar por acá todas nuestras redes sociales para que vayan ahora mismo a seguirnos por allá y estén pendientes de todo el nuevo contenido que le vamos a ir trayendo durante todas estas semanas porque ya estamos de vuelta. Así que corre ahora mismo a suscribirte y a seguirnos por todas nuestras redes sociales. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito de hoy. No olvides suscribirte, dale like, compártelo con todos tus amigos y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los próximos videos.